1, 2, 3, 4, 5. Las dominadas son un ejercicio básico en la calistenia que todos queremos realizar en algún momento, junto con los fondos en paralelas, las flexiones y los pull-ups o dominadas, forman el conjunto de ejercicios llamados normalmente básicos, que igual son difíciles. Si tú eres principiante en la calistenia, este ejercicio te va a costar mucho, pero no te preocupes, te voy a dar un ejercicio alternativo que puedes ir realizando mientras en tu camino a poder lograr una dominada. Y vas a realizar las que yo llamo mímicas de dominadas o mímicas de pull-ups. Esto quiere decir, utilizando una banda elástica que puede ser de diferente grosor según la fuerza que tengas en ese momento y tus objetivos también. Mientras más delgada, recuerda que va a ser más fácil. Mientras más gruesa, se va a poner más resistente, tienes más goma que tirar y va a ser más difícil. Las mímicas de pull-ups consisten en tratar de simular como si estuvieras haciendo el movimiento de tracción de una dominada y de esta manera ir ganando más fuerza para poder después realizar este ejercicio. O si estás buscando entrenar espalda y bíceps, es un ejercicio ideal. Voy a tomar esta más delgada, ya que estamos considerando que eres principiante. Voy a tomar la banda elástica delgada, considerando que eres principiante, y vas a tomar la banda, pasarla por encima de la barra alta, la vas a introducir dentro de la misma, la aprietas, y la idea es, si la barra es muy baja como esta, normalmente en los parques hay barras mucho más altas, colócala en una más alta para que no te tengas que agachar. Aquí yo para este ejemplo me voy a agachar para hacer la simulación del ejercicio. Vamos a tomar la banda partiendo un poco, haciendo un poco de tensión en ella. No que esté floja así, para que podamos trabajar más rango de los músculos. Tratamos de sujetarla donde esté un poco más tensa. Nos posicionamos como si estuviéramos realizando una pull-ups de esta manera, haciendo la mímica del ejercicio. Podemos realizarla con un brazo de esta manera, tratando de bajar lo más que podamos para aprovechar más el movimiento. También podemos abrir la barra, tomarla con ambas manos y hacer con las dos manos, que yo considero un poco más práctico porque podemos realizar el ejercicio más rápido. Si no, tuviéramos que hacerlo con un brazo, luego pasar al otro brazo. También dependerá del grosor de la banda que tengas, ya que si lo utilizas de esta manera, vas a estar utilizando o traccionando el doble de la resistencia de la banda con un solo brazo. En cambio, si lo utilizo de esta manera separado, vas a hacer la tracción con ambas manos y cada mano va a traccionar, cada brazo va a traccionar un pedazo de la banda, así que va a ser más fácil. Entonces, si esto es muy fácil, utilizas una banda más gruesa. Si no, utilizas esta misma. Si solo tienes una, obviamente vas a tener que hacer primero de esta manera y luego, cuando te sea muy fácil, vas a tener que optar de esta manera. Vas a tardar un poco más, pero vas a tener la opción de utilizar una mayor resistencia y por consecuencia vas a ganar más fuerza, más resistencia, más hipertrofia, etc. Te voy a mostrar el ejercicio desde otros ángulos para que tengas una mejor noción de cómo lo estoy realizando. Así tú lo puedas realizar en tu casa o en el parque de calistenia o en el gimnasio. La idea es siempre tratar de preferir calidad sobre cantidad. Trata de ejecutarlas de la mejor manera. Imagínate que en verdad lo estás realizando en una barra y de esta manera vas a ir
acostumbrando a tus músculos a que deben realizar esa función. Y vas a ir ganando fuerza, hipertrofia, resistencia si haces en más cantidad. Y así en un futuro vas a poder realizar una dominada. Combinándolo con otros ejercicios, vas a ir mejorando poco a poco. Y bien, espero esto te sirva de utilidad para progresar en tu camino a ser un mejor atleta de calistenia. Nos vemos en otro video o entrenamiento. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.